El ataque del grupo islamista Hamás en territorio israelí y la declaración de guerra de Israel a los terroristas que gobiernan la Franja de Gaza vuelve a poner en foco la inestabilidad de una región más de 70 años después de que se proclamara el Estado de Israel, en una zona donde las fronteras siguen sin definirse por completo. Las confrontaciones bélicas, los tratados y las ocupaciones de territorios alteraron el mapa de lo que en su momento fue el mandato británico de Palestina. El territorio que se convertiría en Israel fue durante siglos parte del Imperio Otomano. Después de la Primera Guerra Mundial y el colapso del imperio, el territorio conocido como Palestina fue delimitado y asignado a Reino Unido para que lo administraran las potencias aliadas ganadoras. A los británicos se les encomendó el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío, siempre y cuando no perjudicara a las comunidades árabes allí presentes. El ascenso del nacionalismo árabe palestino, junto con las migraciones judías desde Europa y la irrupción del fascismo, como el nazismo en la década de 1930, precipitó en una escalada de violencia entre ambos grupos. En 1947, Naciones Unidas propuso dividir a Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe, con el área de Jerusalén-Belén convertida en una ciudad internacional. El plan fue aceptado por los judíos de Palestina, pero rechazado por los árabes. Los judíos en Palestina proclamaron el establecimiento del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Al día siguiente, Israel fue invadida por 5 ejércitos árabes. Marcó el inicio de la guerra árabe-israelí. En 1949, Israel se impuso, se declaró el cese al fuego y se trazaron las fronteras del Estado israelí con los países vecinos. Se crearon los límites de lo que se conoció como la Franja de Gaza, ocupada por Egipto, y Jerusalén Este y Cisjordania, ocupada por Jordania. Los estados árabes se negaron a reconocer a Israel, por lo que sus fronteras quedaron sin establecer. En 1967, la República Árabe Unida, por entonces la denominación oficial de Egipto, Siria, Jordania e Irak, se enfrentaron a Israel. Los israelíes se impusieron en la denominada Guerra de los 6 días. Israel terminó ocupando la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y la mayor parte de los altos del Golán sirios. Israel triplicó el tamaño del territorio bajo su control. En 1949, Egipto se convirtió en el primer país árabe en reconocer el Estado judío. Esto dio lugar a que se formalizaran por primera vez las fronteras terrestres entre ambos países. Israel retiró todas sus fuerzas y colonos del Sinaí, un proceso que se completó en 1982. Israel siguió ocupando la Franja de Gaza, Jerusalén Oriental y los Altos del Golán, con sus fronteras, excluyendo la de Egipto, todavía delineadas por las líneas trazadas en 1949. En 1994, Jordania se convirtió en el segundo país árabe en reconocer a Israel, formalizando su larga frontera. Si bien hasta ahora no hay un tratado de paz entre Israel y el Líbano, la línea de armisticio de los dos países en 1949 sirve como la frontera norte de Israel, mientras que la frontera con Siria sigue sin resolverse. De manera similar, Israel ha tenido una frontera de hecho con Gaza, desde que retiró sus tropas y colonos en 2005, pero Naciones Unidas considera que Gaza y Cisjordania son una sola entidad ocupada y las fronteras oficiales no se han determinado. Aún deben decidirse las líneas fronterizas de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, pero décadas de negociaciones entre Israel y los palestinos que viven allí fracasaron.